Hola y bienvenidos a una nueva clase del bloque de psicología. En esta clase vamos a centrarnos casi en exclusividad de Maslow y de su pirámide de las necesidades humanas. Así que si queréis saber cuáles son y cómo nos afectan, no os perdáis esta clase. Así que, sin más, empezamos. Pues bien, en psicología de la motivación y de la emoción hay una parte, sobre todo de la motivación, en la que se estudian los motivos que nos llevan a las personas a actuar de una manera o a actuar de otra, ¿no? ¿Qué nos motiva, qué nos mueve? Pues a querer tomar una acción, a querer tomar una decisión o a querer tomar otra. Pues bien, una de las teorías que más relevancia ha cogido durante años y que más se ha ido explicando ha sido la de Maslow. Porque además es muy gráfica, aparece una pirámide, que dejaré por aquí, en la cual se puede ver los diferentes tipos de clasificaciones que él hace sobre los motivos motivacionales, que enseguida veremos. La pirámide motivacional de Maslow fue creada en 1968 y al final no deja de ser una estructura, un orden, jerárquica de estos motivos que nos llevan a nosotros pues a querer tomar una acción o a querer tomar otra. Cabe decir también que Maslow es un psicólogo humanista que señala que el ser humano tiene la capacidad inherente de autorrealización que lo conduce a desarrollar todas sus potencialidades. ¿Qué quiere decir todo eso? A que buscamos de alguna manera ya interna en nosotros, de una manera que está en el ser humano, desarrollar todas nuestras potencialidades, todos nuestros, factores que nos hacen ser únicos, especiales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos potenciar lo que tenemos dentro, ¿no? Esas características que nos pueden hacer únicos, de algún modo lo que decimos al mundo es estoy aquí, mira lo que tengo que ofrecerte. La motivación, el motivo que te llevará a actuar de una manera o a actuar de otra, dependerá de tu personalidad, de tu contexto sociocultural, pero siempre se podrá englobar la toma de decisión o de acción a uno de los motivos que ahora veremos. ¿Por qué? Porque cuando tú decides entre ir aquí o ir allá, hay un para qué, ¿no? Como decíamos en PNL, hay un motivo real, una estructura interna que te hace decidir una opción u otra. Y lo que determinará qué acabes escogiendo guarda mucha relevancia con el motivo real que haya de esa acción. Es decir, cuando tú has hecho algo, tú has decidido hacer algo, detrás de todo eso, ¿qué se esconde, no? ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres hacer algo? Dinero, fama, reconocimiento, autorrealización. Entonces, ante un objetivo, siempre habrá un para qué, ¿no? ¿Para qué quieres lograrlo? ¿Qué te va a aportar de intención positiva ese estado deseado que quieres lograr? Pero mucho más allá de eso es, vale, lograré esto. ¿En qué tipo de motivo se clasifica? Porque si conocemos los motivos y conocemos que nuestras acciones van categorizados en uno de ellos, tendremos una verdad para saber si queremos mantener ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento, o por el contrario, queremos cambiarlo. Porque imagínate que si yo voy a hacer una acción por autorrealización y realmente no quiero hacerla por eso, sino por la fama que sea externa, ¿no? Del dinero o del amor de otra persona, tal vez deberé cambiar ese para qué quiero hacer esa acción. Y una vez que yo sé para qué quiero hacerlo y el motivo por el que lo hacía no me gusta y lo quiero cambiar, va a ser más sencillo, porque tú ahora sabes para qué quieres hacerlo y cuál es el motivo real. Si ese por el cual tú lo hacías no lo quieres, está genial, porque acabas de descubrir el motivo que no quieres y ahora solo te queda saber cuál es el que realmente sí quieres y cambiar tus acciones o tu plan de acción. ¿Para qué? Para lograr ese nuevo objetivo, ¿no? Ese nuevo para qué. Y así ser coherente con lo que piensas, sientes y haces. Según Maslow, y entrando ya un poco en materia, las necesidades humanas, como la propia pirámide indican, tienen su cierta estructura y su cierta jerarquía, porque hay unas que son tal vez más necesarias que otras. Todo va a depender de la subjetividad,
pero hay dos de ellas que son las que de algún modo sustentan las otras 4. Así que vamos a ver cuáles son y en qué consisten. Pues bien, hay dos necesidades básicas que tiene el ser humano. Esas necesidades básicas son las fisiológicas y las de seguridad, que un poco el nombre mismo ya lo indican. Es decir, las fisiológicas van a ser aquellas que nos hagan querer alimentarnos, querer estar saludables, ¿no? Es decir, si tú sientes que estás desfalleciendo porque no has comido, no has bebido mucho tiempo, hay una necesidad humana muy fuerte detrás de querer alimentarte. Eso es lo que en el mundo animal se llaman las pulsiones, ¿no? La supervivencia propiamente de la especie. Y es que un animal, cuando tiene hambre, no pone a divagar o a disertar sobre qué tipo de alimento quiere o deja de querer. Él sabe que tiene hambre y su pulsión es lanzarse sobre la presa para comer. ¿Por qué? ¿Cuál es ese para qué que hay en el animal? La supervivencia. Él busca alimentarse, matar, para poder sobrevivir a ese ambiente inhóspito y hostil en el que vive y crece. Las personas, de alguna manera, sucede algo parecido, pero más controlado. Tenemos la necesidad fisiológica de querer alimentarnos, alimentar a nuestros hijos, por ejemplo, si tenemos bebés pequeños, y también la de seguridad, es decir, la de que no nos pase nada. Entonces, es muy difícil que, por ejemplo, si yo sé que hay un país que está en guerra constante y que hay una alta probabilidad de muerte, no vaya ahí de vacaciones, porque hay una necesidad de seguridad interna detrás de todo eso que de algún modo me impedirá querer ir a ese país, porque si lo que quiero es, bueno, no sobrevivir, pero seguir con vida y seguir disfrutando de experiencias y conocer personas, tal vez apostar toda una carta que no sé si me va a dar una victoria o no, es algo arriesgado. De modo que estas dos necesidades primarias, de algún modo básicas, son la fisiológica y la de seguridad. Por eso, como podéis ver, en la base de la pirámide se sitúan las necesidades fisiológicas del organismo, porque también son, además del hambre y la sed, las que regulan la temperatura, el sueño. Y la de seguridad se refiere, pues como ya hemos comentado un poco, a esos aspectos que garantizan la vida del individuo en su ambiente. La necesidad de sentirse seguro, cómodo, protegido. Esto ocurre mucho con los bebés, ¿no? Cuando los dejamos solos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Lloran porque quieren atención, quieren un cuidado, quieren sentirse queridos, protegidos y alimentados. Esto es igual en los seres humanos pues de mayor edad, en un adulto, en un adolescente. Sí, ya no somos tan pequeños, ya podemos alimentarnos solos, podemos protegernos en mayor medida solos, pero al final está ahí detrás esa necesidad fisiológica de querer comer, beber, dormir, descansar, y también la de sentirnos seguros, la de sentirnos protegidos. Por eso muchas veces, cuando buscamos una pareja, ¿para qué lo hacemos? Tal vez para sentirnos seguros, porque si tenemos algunas carencias internas y pensamos que una pareja nos las va a cubrir, buscamos aquella que sea fuerte, no en el sentido físico de la palabra, que puede que también, sino también en el emocional, una persona que a nivel mental pues sea muy sensata, sea muy madura, sea muy responsable y que nos aporte esa seguridad que ante nuestra inseguridad necesitamos. Y bien, una vez que hemos visto estas dos primeras, quedan 3. He comentado que habían 6, porque hay una sexta que no es propiamente implícita en la teoría de Maslow, pero que luego se puede ver más adelante y que daremos un poco por encima al final, ya que propiamente no es de Maslow, pero sí que guarda relevancia con la pirámide y también se vincula mucho con lo que veremos en la parte de PNL con Robert Dills. Entonces lo dejo un poco ahí. Y ahora vamos a ver estas 3 necesidades que nos faltan. Tenemos la necesidad de afiliación, que también se suele llamar necesidad de pertenencia. ¿Por qué? Porque es esa necesidad de pertenecer a algún grupo, de afiliarnos a alguien. Eso se ve muy claramente en los adolescentes, y es que se forman grupitos en clase y cuando alguien se queda desplazado, la necesidad que le viene es la de sentirse querido, pero no a nivel de amor o de afecto, sino querido en un grupo, de afiliarse, de formar parte de algo más que él mismo. Esta necesidad muchas veces se da a los adolescentes y cuando es frustrada es cuando puede empezar un poco el bullying, ese meterse con el compañero, porque es rechazado de todos los grupos que hay en clase y de alguna manera eso lo percibe tanto el propio individuo como el resto de la clase, porque ven que es una persona que no encaja en ninguno, que no está siendo aceptada. Y eso también hace que muchas veces,
por mantener esa afiliación de otras personas en los grupos, hagan más grande ese rechazo. Es un tema complicado, pero en los adultos también pasa esta afiliación. Si no pensar en los partidos políticos, ¿cómo se llama una de las bazas para poder entrar a formar parte? Afiliarse a un partido, ¿no? Porque hay unas creencias comunes, hay un tipo de valores, entonces cuando tú los compartes y entras a formar parte de ellos, te afilias. La afiliación guarda también mucha relevancia con lo que he comentado, con la religión, las creencias, la cultura, porque es algo que está inherente en el aire que se respira, ¿no? De esa cultura, en ese contexto en el que vive la persona. De modo que cuando tú creces en un tipo de contexto, esa afiliación que tú sentirás será de una manera o será de otra. Después, otra necesidad humana que tiene el ser humano propiamente es la de el autoestima. Y eso también, vuelvo a recalcarlo, en los adolescentes es una época muy crítica. Y no quiero referirme constantemente a este tipo de etapa porque tenga algo en contra de los adolescentes, sino porque está muy comprobado que la adolescencia es una de las partes más reñidas a la hora, sobre todo, de relacionarse, de generar autoestima, de empezar a madurar a nivel psicológico y físico. Entonces es una época muy crítica porque hay muchísimos cambios. También está demostrado que en las chicas es más complicado el tema de la autoestima, porque la autoimagen que se hacen de sí mismas es más difícil. Es más difícil porque, sobre todo en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, hay unos cánones de belleza que de algún modo imponen cómo tienen que ser, cómo tienen que vestir, no tanto con los chicos, sí, puede estar más fuerte, puede estar menos, pero de algún modo en las chicas es mucho más apremiante este tipo de conductas para intentar autogenerar esa imagen positiva de ellas mismas. Cuando no lo consigues y encima no tienes esa aceptación por parte del entorno, de la clase, de los amigos, de lo que sea, aún se vuelve más en tu contra y más difícil generar una autoimagen positiva. No vamos a entrar tampoco ni en la adolescencia ni en cómo generar una buena autoimagen. Simplemente lo comento, lo dejo ahí expuesto por si queréis investigar por vuestra cuenta. Pero es algo bastante importante que quede cerrado en la adolescencia, esa autoimagen, esa autoconfianza que uno genera sobre sí mismo, porque también luego eso se ve reflejado en el resto. Tal y como tú te quieras, de alguna manera te querrán el resto. Por eso siempre te dicen, quiérete primero a ti o cambia primero tú para querer al resto o para cambiar al mundo. Entonces, el autoestima propiamente es eso, ¿no? Es esa necesidad que tenemos de intentar querernos, agradarnos y con ello conseguir agradar al resto. Pero recordar que primero es algo interno de la persona antes de pasar a la parte externa. Trabajar el autoestima es muy importante también para lograr objetivos, porque si tú tienes una autoestima muy fuerte, muy sólido y bien trabajado, cuando te planteen un reto, un objetivo, vas a querer conseguirlo porque vas a tener la confianza y la seguridad de que vas a poder lograr conseguir ese objetivo. Y aunque no, dará lo mismo, porque no hay fracasos, solo resultados. Y todo lo que aprendas te va a beneficiar. La última necesidad que tenemos es la de autorrealización, es decir, la de hacer las cosas por nuestro propio bien, para aprender, para mejorar, para crecer, porque de algún modo esto irá un poco ligado a la autoestima. La autorrealización hace referencia al desarrollo de las propias capacidades, adquisición de conocimiento, comprensión de la realidad, elaboración de una escala de valores que en PNL veremos. Entonces, para comprender de forma adecuada la organización que ha hecho Maslow en su jerarquía de las necesidades humanas, se deben tener en cuenta tres tipos de premisas. Estas premisas vamos a verlas a continuación y van a ser un complemento ideal para las necesidades que hemos visto. Abriendo un paréntesis, diré que la sexta necesidad es la de trascendencia. Cuando veamos a Robert Dills y su pirámide muy relacionada también con la de Maslow, explicaremos más en profundidad en qué consiste esta autorrealización. De momento lo mencionaremos para dejarla apuntada y en la parte de PNL veremos más en profundidad en qué consiste. Así que ahora vamos a entender un poco más en profundidad en qué consiste esta pirámide de Maslow. Pues bien, como ya hemos enseñado antes, las necesidades situadas en los estratos o niveles más bajos de la pirámide están relacionadas con la supervivencia del individuo. Son las primeras que aparecen en el desarrollo ontogenético del propio ser humano. Entonces, estas necesidades más básicas
tienen una fuerza mayor que las situadas en niveles superiores, ya que si no se satisfacen, el hombre muere. Esto ya lo hemos comentado un poco al principio de la clase, ¿no? Que sobre estas dos necesidades se sustentan el resto. Pero no por nada, porque si no comemos y no bebemos, nos acabaremos muriendo. Entonces, si tú tienes que decidir entre alimentarte o autorrealizarte, seguramente busques primero la de alimentarte. Porque si te alimentas y coges fuerza y energía, podrás luego buscar autorrealizarte. Pero si no te alimentas, yo creo que va a ser muy difícil autorrealizarte. Así que esta sería una primera característica para entender por qué está creado de este modo esta jerarquía. Vamos a ver un segundo motivo que nos explique un poco más en qué consiste. Bien, como ya hemos comentado que es una jerarquía, que es una pirámide y que se empieza por abajo y va subiendo y que las dos primeras necesariamente tienen que sustentar las de arriba, ya te está diciendo que para llegar a la última, primero tienes que ir escalando poco a poco y teniendo en ti cada una de esas necesidades. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres llegar al último peldaño, primero vas a tener que tener bien definido y bien adquirido las anteriores. Por lo tanto, es condición necesaria que para llegar arriba del todo de la pirámide, primero vayas adquiriendo cada una de las necesidades que hay hasta llegar a la última. Puede parecer una tontería, pero si está hecho de esta manera es porque estará estudiado que es necesario primero, lo que hemos dicho, alimentarte, comer, beber, tal, luego tener seguridad, sentirte protegido en el entorno y a partir de ahí ir adquiriendo el resto de necesidades, de competencias para poder tener plenamente todas las necesidades humanas cubiertas. Hemos dicho también que dependerá de la persona, les daremos más importancia a unas o a otras, pero la jerarquía está ahí, el orden establecido es ese. Así que vamos a pasar ahora al tercer y último punto sobre las necesidades humanas. A medida que ascendemos en la pirámide, las necesidades cambian de objetivo, y es que pasan de necesidades de falta o privación, que serían las cuatro primeras, y que están orientadas a la supervivencia, a pasar a las necesidades de crecimiento o de autorrealización. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, empezamos por algo muy básico que es la supervivencia, y ya cuando tenemos todo eso cubierto, ¿qué buscamos? Autorrealizarnos. Pero hasta que no esté lo primero hecho, no podremos pasar a lo último. Bueno, por poder se puede, pero no creo que sea lo más recomendable. Y bien, en este sentido no voy a extenderme más en el tema de las necesidades humanas y la pirámide de Maslow, y voy a dejar esta parte ya un poco apartada. Quiero deciros que en este sentido va a ir muy bien que cojáis nuevamente una hoja de papel y un boli e intentéis crear vuestra propia pirámide. Así que como propuesta os pediría que intentarais hacer pues esa pirámide, ¿no? Colocar las necesidades y podéis hacer una flecha, un esquema, lo que queráis, pero al lado de cada una de esas necesidades poner cuál es el verdadero motivo que tenéis. Por ejemplo, si es el de la autorrealización, ¿qué haría que os sintierais autorrealizados? ¿Qué acción, qué objetivo haría que esa necesidad estuviera cubierta? Si es la de seguridad, lo mismo. Por ejemplo, ir con una pistola por la calle. Bueno, si eso te hace sentirte seguro, sería ese objetivo al intentar considerar para lograrlo. Aquí, por ejemplo, en España no creo que sea lo más óptimo, ya que no está permitido, pero fuera de la broma creo que se me ha entendido. Es decir, de cada una de las necesidades, buscar cuál sería el objetivo final para tenerla cubierta. Porque lo que ocurre es que cuando no están cubiertas, empiezan a aparecer las carencias y las empezamos a buscar desordenadamente en el resto hasta que al final nos acaban afectando a nosotros mismos. Y bien, por último, me gustaría plantear un nuevo ejercicio, algo distinto. Hemos dejado de banda las necesidades humanas y ahora, de forma muy rápida y muy breve, quiero explicarte cómo se hace una línea de la vida. Y bien, esto es muy sencillo. Nuevamente, en otra hoja de papel o en una pizarra, yo soy mucho de garabatear, de utilizar siempre hojas, pizarras, porque, bueno, me gusta, lo veo mucho más visual y para mí es más sencillo. Entonces, coger una hoja de papel en blanco y dibujar una línea de la vida en la que vais trazando curvas, ¿vale? Es decir, es muy sencillo y seguro que alguna vez lo habéis visto. Empezamos desde el nacimiento y entonces vais avanzando en horizontal. Si pasó un hecho que fue muy positivo para vosotros, un pico hacia arriba. Y marcáis en la punta de todo qué sucedió para que llegarais ahí. Si luego de golpe bajáis, apuntar abajo del todo, en ese valle, qué es lo que pasó.
También la fecha sería importante, si os acordáis, colocarla. Seguir avanzando a lo largo de toda la línea hasta llegar al momento presente. Esto dará una visión, una verdad sobre qué recorrido habéis trazado y qué aspectos de vuestra vida os han hecho subir y os han hecho bajar. Porque así, para futuros eventos, futuros objetivos, proyectos, sabéis perfectamente cuáles pueden ayudaros y cuáles pueden limitaros. Intentad hacer la línea de la vida y a ver qué os sale. También se puede hacer muchas veces a nivel personal, a nivel profesional, es decir, llevo 2 años en ese trabajo, ¿vale? Empecé aquí. ¿Qué cosas han ido sucediendo en ese trabajo que han ido subiendo y bajando? Ver qué fechas y qué motivos fueron los de los picos hacia arriba y hacia abajo. Lo importante, como siempre digo, es daros verdad, y hacer el ejercicio de la línea de la vida os la puede dar. Así que probarlo y, bueno, a ver qué sale. Hasta aquí esta nueva clase. Esta, como algunas también de otros módulos del bloque de psicología, pueden ser un poco más largas. Las de PNL y Mindfulness no son tan largas, pero la temática de la psicología conlleva mucha más explicación, más teoría, algunos ejercicios. Entonces, de algún modo, sí que es importante intentar detallar bien cada concepto, cada parte, para que intente, sobre todo, por mi parte, no generar más dudas. Así que poco más que decir, espero que os haya gustado, pero sobre todo, que sea útil y que sea fructífero para vosotros, para vuestro día a día, hacer los ejercicios que os he comentado, y ahora dejaremos aquí esta clase. Cualquier cosa, podéis comentárnosla, pero hasta aquí lo que ha sido esta parte de psicología de la motivación y de la emoción, dedicado a las necesidades humanas. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias y un abrazo.